Voy a poner para grabar. Bueno, bien, antes. Voy a tratar de alzar mientras se conectan. Vamos a esperar unos minutos más para que se conecten. Y mientras se conectan, voy a alzar los materiales. ¿Vos de qué carrera sos, Claudia? ¿Qué cosa? Pero hasta administración de empresas. Sí, Hasta ahora en la unidad uno solo está en el material que usamos la clase pasada. sí. Y falta cargar la clase 2 y la clase 3. Y eso es lo que ¿Qué, qué pasa, profe, si una compañera no está pudiendo participar por temas laborales y baja pues hasta el mediodía? Y si ve la grabación, eh, creo que no habrá problema, ¿verdad? También va a poder marcar, solamente que ¿Y, no va a participar, ¿verdad? ya. ¿Y Porque de nuestro, qué horario puede marcar ella? eh, y yo suelo habilitar generalmente a partir de las 8 o 9 de la mañana hasta las 23:50. Ah, bueno, 23:50, ahora tiene todo el día prácticamente para marcar. perfecto. Le Hola, voy a avisar profe. entonces, profe. Hola, ¿cómo están? Profe, ahora no está bien. Profe, ahora no está habilitado para marcar la asistencia en la plataforma. Todavía no habilité. Voy a habilitar dentro de un rato. Ah, bueno. Perfecto. Muchísimas gracias. Un momento, voy a poner acá. Voy a mover mi cámara. Y otra cosa también es que solo está cargado hasta la unidad 1, como me estaba diciendo Claudia. Le estaba diciendo que voy a cargar las 2 unidades que faltan. 2 unidades que desarrollamos la otra vez. Hoy vamos a tocar otra vez. Vamos a tocar otra vez el material que usamos la otra vez. Vamos a dar una pincelada y después vamos a irnos a otro material. Bueno, de antemano, creo que yo les comenté la clase pasada de que yo les había comentado de que nosotros hicimos con el grupo pasado que tuve un trabajo que se llamó Proyecto Integración de Materia, ¿verdad? Que se integró, Gabinete 3 se integró con logística. Ustedes tienen logística ahora, ¿verdad? Este semestre, Sí, profe. con el profesor César. Sí. Sí, Y el mismo. se integró esa materia el semestre pasado. Sí, profe, estuvo comentando también él eso ayer. Ayer tuvieron con él, sí. Bueno, y nosotros el semestre pasado hicimos, o sea, se formó grupos y se pasó a defender un proyecto, ¿verdad? Un proyecto hicimos, lo que dimos es para que hagan plan de negocio, ¿verdad? Cada grupo tenía que formar, tenía que realizar un trabajo y hacer en el Drive. No sé si todos manejan el Drive de Google. Bueno, Más o menos. eso para que vayan viendo, porque después a última hora nos puede ganar toda la hora, ¿verdad?
Un momento, voy a responder un mensaje. Bueno, en el Drive se ve, por ejemplo, supongamos que somos 5 integrantes en el grupo. Bueno, cada integrante tiene que hacer una parte del trabajo y luego envían el Drive. Y en el Drive se ve, por ejemplo, quién hizo tal parte o cual parte, ¿verdad? Y después eso se va a calificar, ¿verdad? Por ejemplo, si me envían el Drive y sale el nombre, sale la parte también, la parte que hicieron cada uno. Y si hay algunos alumnos que no figuran en la parte, no figura o sea, está el trabajo terminado, pero no figura qué parte hicieron ellos, no van a llevar los puntos, ¿verdad? Por eso les digo porque tradicionalmente siempre uno hace el trabajo y hay 2, 3 compañeros que no hacen nada, ¿verdad? Y con el Drive se ve, por ejemplo, quién hizo tal parte o quién no hizo nada, ¿verdad? Bueno, y también vayan pensando qué temas, por ejemplo, van a proponer para su plan de negocio. Lo que no sé es si vamos a implementar eso, si vamos a implementar eso después del segundo parcial o, o después del primer parcial, ¿verdad? Eso vamos a ver, ¿verdad? Pero de hecho ya le digo que para que vayan viendo, ¿verdad? La próxima clase capaz que les adelante, que les muestre más o menos cómo hicimos nosotros, ¿verdad? Bueno, bueno, voy a compartir un poco lo que vamos a dar hoy. Bueno, todavía no le subí en la plataforma como les había comentado, pero voy a estar subiendo entre hoy y mañana lo que me queda pendiente, ¿verdad? Más los trabajos. Bueno, nosotros la clase pasada vimos investigación de mercados. Vamos a volver a repasar un poco algunos temas que para que nosotros sepamos cómo está el mercado, obviamente tenemos que hacer una investigación que podemos hacer de diferentes maneras. Podemos hacer a través de cuestionarios, observación directa, podemos hacer entrevistas, podemos hacer análisis de documentación. ¿Cómo es el análisis? O sea, ¿qué significa análisis de documentación? Significa que yo, por ejemplo, tengo un negocio o quiero hacer un análisis de varios negocios, me voy y pido
pido, por ejemplo, sus ventas, ¿verdad? Sus ventas en el mes. Ahí veo, por ejemplo, cuántas, si yo quiero hacer un análisis de mercado de una gaseosa, cuánto es el promedio de ventas de Coca-Cola, por ejemplo, en tal o cual zona, puedo analizar según sus ventas, ¿verdad? Eso es análisis documental. Análisis a través de cuestionarios, podemos hacer cuestionario abierto o cerrado, ¿verdad? Lo recomendable para una investigación es que sea cuestionario cerrado, ¿verdad? Porque si es cuestionario abierto, de repente hay muchas respuestas que no son lo que yo quiero buscar, ¿verdad? Supongamos yo quiero buscar cuál es la segunda opción en cuanto a la gaseosa Coca-Cola. Yo quiero saber realmente, de ese es mi... estoy haciendo un trabajo de investigación que su finalidad es saber cuál es la segunda gaseosa preferida por tal o cual zona, ¿verdad? Y de repente, si yo hago un cuestionario abierto, me pueden responder cualquier cosa, ¿verdad? En cambio, si le doy un cuestionario cerrado, si les digo, por ejemplo, un cuestionario cerrado puede ser, bueno, una pregunta puede ser, si es que tu gaseosa preferida no se encuentra disponible, ¿qué opción tendrías para consumir? ¿Consumirías la gaseosa de la marca Pool, Pepsi, Nico, no sé qué más otro hay? Bueno, hay otras gaseosas, Watson, y por ejemplo, si la mayoría marca, por ejemplo, Pool, ahí estoy yo obteniendo lo que necesito ahora saber, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué pasa si dejo eso abierto, ¿verdad? Si dejo eso abierto, si dejo cuestionario abierto, si digo, por ejemplo, si no se encuentra disponible la marca de gaseosa que consumís, ¿qué marcas preferís en vez de esa gaseosa, ¿verdad? Y si dejo abierto el cuestionario, me pueden responder, por ejemplo, prefiero hacer jugo de naranja, por ejemplo, o prefiero tomar agua mineral, por ejemplo, ¿verdad? Que no van a responder lo que yo necesito, ¿verdad? Yo no necesito saber eh, cuál es la segunda gaseosa que está compitiendo a la primera, ¿verdad? Bueno, acá nos quedamos otra vez nos quedamos en la investigación de mercados. De hecho, que yo les voy a dar para que hagan un trabajo como tarea, para que hagan una serie de cuestionarios para medir el mercado, ¿verdad? Otra cosa, yo también cuando yo hago una investigación de mercado, tengo que hacer por muestra, ¿verdad? Por muestra y por edad y por zona, ¿verdad? ¿Por qué por edad? Porque diferentes gustos y necesidades tienen de acuerdo a sus edades, ¿verdad? Y su zona también influye, y también el mercado, ¿verdad? Yo no le puedo vender, por ejemplo, por dar un ejemplo, yo no le puedo vender una remera. Bueno, voy a compartir. Bueno, acá se grafica que cuando
hacemos la investigación de mercado, tenemos que identificar el problema, ¿verdad? El problema muchas veces es lo que nosotros queremos saber. Supongamos que, volviendo al ejemplo de la gaseosa, nosotros queremos saber, por ejemplo, cuál es la gaseosa más consumida. Eso es nuestro problema, ¿verdad? Y a partir de ahí, ir a analizar las zonas donde vamos a hacer nuestra investigación de mercado. Bueno, vamos a ver un poco. Acá habla, esto ya vimos en la clase pasada, diseño e investigación experimental. Característica de la investigación experimental. Bueno, las características que tenemos en la investigación experimental es que, vamos, si se está grabando eso. Sí. Uno es equivalencia estadística de los sujetos en diversos grupos normalmente formados al azar. Dicho de otra forma, los sujetos se reúnen en grupos equivalentes para que de esta forma las diferencias en los resultados de investigación no sean provocadas por diferencias iniciales entre los grupos. Normalmente estos grupos se forman mediante asignación al azar de los sujetos. También nosotros tenemos que tomar al azar a las personas a quienes le vamos a tomar, investigar sus gustos o sus preferencias para evitar que nuestro trabajo sea direccionado. ¿Qué quiere decir direccionado? Que, por ejemplo, se vaya hacia un resultado, ¿verdad? Que sea parcial, ¿verdad? Lo que nosotros buscamos es imparcialidad y al ser al azar tenemos la imparcialidad. Comparación de dos o más grupos o conjuntos de condiciones es necesario para que haya un mínimo de dos grupos. Manipulación directa de una variable independiente, como ya hemos dicho, un experimento consiste en manipular variables independientes para observar su efecto en las variables dependientes. Por ello, es una de las características más distintivas del enfoque experimental. La variable independiente se manipula en diferentes formas, valores o condiciones que el investigador asigna. Dicha asignación por parte del investigador es importante que ocurra, pues de lo contrario no puede considerarse un experimento real. Por ejemplo, una variable que podemos tener son, puedo decir, si hay mayor cantidad, de una marca de gaseosa, seguiría comprando eso o probarías la otra marca, ¿verdad? Y otra variable, por ejemplo, si esa gaseosa no está disponible en tu zona, ¿qué marca preferirías, verdad? La disponibilidad es mi variable, ¿verdad? Si está disponible o no, ¿verdad? Medición de cada variable dependiente. Deben poder asignarles valores numéricos a las variables dependientes. Si el resultado de la investigación no puede ser medido ni cuantificado de este método, difícilmente hablaremos de una investigación experimental. Bueno, todo tiene que ser medible. Todo lo que yo haga en mi investigación de mercado se tiene que medir. ¿Cómo yo puedo medir? Puedo medir, por ejemplo, haciéndole un cuestionario, preguntándole qué productos compra, qué marca compra. Y de acuerdo al resultado de mi cuestionario, ahí voy a tener cuantificado. Después, bueno, ahora vamos a ver diseños de la investigación.
Para definir el diseño de la investigación necesitamos definir qué información se requiere, de dónde vamos a sacar nuestra información, ¿verdad? Planear las distintas fases, exploratoria, concluyente o causal. Exploratoria es donde se analiza, donde que se explora cómo es el mercado, cómo es. Y concluyente o causal, cuando ya definimos, ya definimos el resultado o cuál es la tendencia hacia el mercado. Especificar el plan de medición. Puedo hacer, por ejemplo, en una zona, hacer un cuestionario de 15 preguntas a 50 personas en cada barrio, ¿verdad? Y a esas 15 preguntas asignarle, por ejemplo, un punto, ¿verdad? Y después sumar todo, sumar la totalidad de los cuestionarios y hacer un gráfico, ¿verdad? Donde se demuestre quién es el que tiene mayor aceptación, quién está segundo, quién es el que tiene mayor rechazo. Bueno. Después tenemos, acá está la investigación causal. La investigación causal es identificar las relaciones y causa-efecto entre las variables. Una variable es cualquier cosa que pueda asumir diferentes valores numéricos. Acá toma un ejemplo de la mayonesa Hellmann's. Vamos a leer un poco. Por ejemplo, cambiar el diseño y variedad de un producto y después observar el efecto que causó este cambio. Entonces, la otra variable sería un posible aumento de las ventas del producto. Eso puede ser también nuestra investigación, ¿verdad? Cambiar el diseño, o sea, un diseño que llame más la atención y nuestra variable, por ejemplo, será de que aumentó las ventas, ¿verdad? Aumentaron las ventas. Al cambiar el diseño, aumentaron las ventas. Bueno, si los siguientes objetivos son parte de la investigación, entonces se debe realizar una investigación causal. 1. Comprender qué variables son independientes, es decir, la causa y cuáles son las dependientes, en otras palabras. El efecto que tenemos, la causa y efecto que tenemos en la investigación. Entender la raíz de la relación causa-efecto de lo que se quiere predecir. Las fuentes de datos para este tipo de investigación son formulación de preguntas a encuestados, realización de experimentos. La realización de experimentos pueden ser, por ejemplo, como acá se hizo, que se cambió el logo de la mayonesa Hellmann's y se puede ver con los resultados de ventas si aumentaron o no el nivel de ventas. Investigación exploratoria sirve para proporcionar al investigador un panorama amplio y general acerca del fenómeno que se desea investigar. Es una etapa previa de la investigación y tiene como finalidad sentar las bases y dar lineamientos generales que permitan que nuestro estudio sea lo más completo posible. En este tipo de investigación no existe una investigación previa, sino que la hipótesis se deduce de las ideas desarrolladas durante estas fases. Estas están de acuerdo a los siguientes objetivos. Identificar, cuando tienes los siguientes objetivos. 1. Identificar problemas u oportunidades, es búsqueda de una mejor formulación del problema. Exploratoria es cuando yo estoy explorando qué tipos de documentos, por ejemplo, qué tipo de documentos me va a servir para mi investigación o qué tipo de medición puedo hacer. Eso puede ser exploratoria. O también puede ser, por ejemplo, dónde
donde yo puedo realizar mi investigación, ¿verdad? Yo tengo que explorar bien dónde va a tener mayor resultado. Bueno, vamos a ver un poco otro. Generar un punto de vista en relaciones a las variables involucradas. Identificar prioridades. Lograr que los gerentes e investigadores tengan unas perspectivas de la situación. Definir las alternativas de acción. Recopilar información para la realización de investigación concluyente. Investigación concluyente. Después de haber realizado una investigación exploratoria, se debe concluir con una fase o una investigación concluyente. Pues esta parte le ayudará al investigador a comprobar la hipótesis planteada durante la fase de investigación exploratoria. Y con la confirmación de investigación concluyente es donde yo ya tengo que concluir por qué. Bueno, yo voy a decir, volviendo al ejemplo de las gaseosas, voy a decir, Pool es la gaseosa más comprada acá en Barrio Jara, por ejemplo, puedo decir. Y bueno, y yo debo tener un respaldo. ¿Por qué yo digo eso? ¿Verdad? Y mi respaldo va a ser que yo hice di unos formularios de cuestionario cerrado a una parte de Barrio Jara, ¿verdad? Les consulté qué gaseosa ellos tomarían y la mayoría me contestó púlvora. Y también puedo respaldar a través de la observación directa, que es también una forma de medir el mercado. ¿Qué quiere decir? Yo me voy en los centros, en los mayores centros comerciales, que seguro son el Super 6, que se encuentra en la zona, o Super Stock, y de repente voy observando qué gaseosa adquieren los consumidores, ¿verdad? Y voy anotando, tengo una planilla y voy anotando, ¿verdad? Voy anotando. Tengo que tener un tiempo, ¿verdad? No puedo tampoco medir las 24 horas, sino que debo de tener, por ejemplo, puedo medir en un mes, puedo medir los 4 fines de semana, puedo medir viernes, sábado y domingo, puedo medir de 9 de la mañana a 12. A 12 puedo hacer mi medición de observación directa y a la tarde puedo hacer otro grupo de 4 a 8 de la noche. ¿Por qué? ¿Por qué tomamos ese horario? Porque esos son los horarios donde que más personas acuden a los supermercados los fines de semana, ¿verdad? Y puedo tomar esa observación y de acuerdo a eso sacar también mi investigación a través de observación directa. Y puedo concluir si el resultado me da que la mayoría de las personas optarían por la gaseosa Pool después de la Coca-Cola, ¿verdad? Tendría mi resultado, ¿verdad? Mi observación, que eso sería mi investigación causal, ¿verdad? Bueno, si los siguientes objetivos son parte de una investigación, entonces se debe realizar una investigación causal. Comprender qué variables son independientes, es decir, la causa y cuáles son las dependientes o en otras palabras, el efecto, ¿verdad? Bueno, entender la raíz de la relación causa y efecto en lo que se pueda predecir. Investigación descriptiva es cuando se describe, ¿verdad? Se describe
se describe qué tipo de investigación estoy realizando. Bueno, vamos a ver un poco. Métodos de recolección de datos. Tenemos diferentes métodos de recolección de datos, como yo ya les había dicho. Tenemos a través de cuestionario, entrevista, observación directa, la encuesta, vamos acá, la encuesta. Entre los principales métodos de investigación de mercados están las encuestas, la observación y los experimentos. La encuesta ya sabemos cómo es, a través de un cuestionario cerrado ahora. A través de un cuestionario cerrado y yo voy tabulando el resultado de mi encuesta. ¿Verdad? La observación era lo que les dije recién, cuando se observa cuál es el problema, cuál es la diferencia entre la encuesta y la observación, que la encuesta te puede decir cualquier respuesta, ¿verdad? Y la observación, en cambio, vos estás viendo que esa persona está adquiriendo, por ejemplo, ese producto o está consumiendo en ese local, ¿verdad? Esa es la diferencia. Y el experimento, que es mucho más confiable otra vez, porque el experimento uno ve los resultados. Por ejemplo, como dijo el ejemplo de la mayonesa Hellman, se vio, por ejemplo, que al cambiar el diseño aumentaron las ventas, ¿verdad? Aumentaron las ventas de esas mayonesas. Bueno, vamos a leer un poco qué dice cada encuesta. La encuesta consiste en una interrogación verbal o escrita que se realiza a las personas de las cuales se desean obtener la información necesaria para la investigación. Acá se tiene la estructura. Acá está un ejemplo de encuesta. La técnica de la observación. Vamos a ver un poco. La encuesta. La observación. Bueno, tenemos diferentes tipos. La técnica de observación consiste en observar personas, fenómenos, hechos, casos, acciones, situaciones, etcétera, de los cuales se desea obtener la información necesaria para la investigación. Tenemos observación personal. El investigador observa la conducta real conforme sucede, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre la encuesta, verdad? Que uno ya está viendo, por ejemplo, te dice la investigación que la gaseosa Pool es la segunda gaseosa que más se consume después de la Coca-Cola en tal barrio. Bueno, y vos te vas y ves, colocas un fin de semana y ves que realmente la gente adquiere Pool, ¿verdad? Por ejemplo, ¿y qué va a pasar? Y es más exacto, ¿verdad? ¿Qué pasa, por ejemplo, con el cuestionario? Vos le puedes así, consultar a las personas a quien le tomas las encuestas y te puede decir otra marca. Supongamos que te dice otra marca, pero realmente consume Pool, ¿verdad? Por eso la observación directa es otra vez más confiable que el cuestionario. Después tenemos la observación mecánica. Los aparatos mecánicos registran el fenómeno que se observa. Esto sería a través de un dispositivo, puede ser a través de cámara. Yo puedo colocar en los supermercados, puedo colocar una cámara donde
Se está volviendo a cortar. Bueno. Bueno. Acá tenemos los diferentes tipos de observación, ¿verdad? Inventario, también otro tipo de observaciones a través haciendo el inventario, ¿verdad? Yo puedo hacer un inventario. Supongamos que yo quiero saber, quiero reponer mis productos. O sea, que yo tengo un negocio, un supermercado y voy comprando de los proveedores de acuerdo a lo que se vende, ¿verdad? Y a través del inventario voy a ir notando cuáles son los productos más vendidos, ¿verdad? Bueno, vamos a ver un poco. Vamos a ver qué tenemos más acá. El muestreo. Vamos a hacer la muestra para realizar el cuestionario. Bueno, vamos a mirar un poco el material. Esta fórmula que muestran acá del muestreo, a eso no le hagan caso. Ahora no vamos a hacer fórmula ahora. Bueno, vamos a ver un poco el segundo material que tenemos, que les voy a poner les voy a poner también en análisis de mercado acá. El segundo material que tenemos es de análisis de mercado. Que a diferencia de la investigación del mercado, la investigación de mercado es qué es lo que consumen tal o cual persona. Ahora, en cambio, el análisis de mercado es, por ejemplo, yo quiero saber cuántas personas consumen, y volviendo al problema de las gaseosas, cuántas personas consumen gaseosas en el mes. De cada 100 consume 80, vamos a ponerlo. O sea que quiere decir que hay un alto porcentaje, ¿verdad? Quiere decir de que hay mercado ahora. Nada más que ya las marcas o los competidores se tienen que ingeniar para conseguir la mayor cantidad de clientes, ¿verdad? Pero sí que hay una demanda. Por ejemplo, hay productos, por ejemplo, que no tienen demanda en tal o cual zona, ¿verdad? Tal o cual zona no se consume. Por ejemplo, por dar un ejemplo, por ejemplo, me voy y pongo la sucursal de McDonald's en Alto Paraguay. En Alto Paraguay invierto 10 millones de dólares, pero hay 500 personas nada más hay una población de 500 personas, de los cuales solamente 2 personas pueden adquirir o desean adquirir los productos. O sea, quiere decir que no hay demanda ahora. Bueno, acá en el análisis del mercado nos indican qué tipo de mercado se tiene, ¿verdad? El mercado potencial, el mercado real, el mercado no motivado, el mercado cautivo y el mercado libre. El mercado potencial es generalmente, se le llama a aquel mercado que todavía no está ganado, pero si es que se les ofrece o se le hace una pequeña motivación, serán clientes nuestros, ¿verdad? Pero sí pueden ser, en cualquier momento pueden ser nuestros clientes.